Ok, entonces, hoy vamos a hablar de inflación, ¿ok? Desde un punto de vista diferente. Es decir, las preguntas que nos vamos a intentar responder hoy son un tanto distintas que las de hace una o 2 semanas que hablamos de este tema. En particular, cómo afecta, como ya les había dicho, cómo afecta la oferta monetaria o la política monetaria, la tasa de inflación y la tasa de interés también, ¿verdad? Segunda pregunta que nos vamos a hacer. Dado esto, la oferta monetaria y la inflación también nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Afecta las variables reales? ¿Afecta la tasa de interés real? ¿Afecta alguna, digamos, de las variables como empleo o PIB o lo que llamamos las variables reales, ¿verdad? Los salarios reales también. Eh, ¿Cómo afecta la inflación a los impuestos que tenemos que pagar? Hasta ahorita lo vamos a resolver con un ejercicio, ¿verdad? Porque no es tan intuitivo, pero hacemos un ejercicio y van a ver que queda mucho más fácil. ¿Y cuáles son los verdaderos costos de la inflación? ¿Verdad? ¿Los costos de la inflación son producción? O sea, cuando hay mucha inflación producimos menos o en verdad no afecta. Bueno, si ese es el caso, entonces, ¿cuáles son los costos de la inflación? ¿Y por qué nos va a preocupar? ¿Ok? Entonces, para ello, para entender cómo la oferta monetaria va a afectar nuestra cantidad de inflación, nuestro nivel de precios, vamos a hacer alusión a una teoría que se llama la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ok? La van a ver mucho por ahí, ¿verdad? Para quien seguía, sí, Daniela, decime. Profe, una pregunta, ¿ya la presentación está habilitada? Excelente pregunta. Voy a ver. Creo que no. Creo que, o sí, no, es que no. No, o sea, nunca es tan verdad porque nosotros estamos como una clase adelantados. Tenés toda la razón, lo voy a hacer para que la puedan revisar de una vez. ¿Esto qué es? Con estas. Sí, no, gracias por avisarme. Mejor cuando la tienen. Este es el 30, ¿no? Sí. Entonces, aplicar no. Va a mostrar, ¿cierto? Ya, listo, ahora sí. Ya estamos. Ahora sí, perdón. Entonces, sí, vamos a hacer alusión para explicar este fenómeno a lo que se llama la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ok? Es la teoría que nos va a intentar explicar por qué cuando el gobierno imprime mucha plata. Sí, ahorita podemos hablar de algunas, digamos, intuiciones de qué es lo que pasa cuando el gobierno imprime mucha plata más allá de la teoría como tal, ¿verdad? Pero en general, uno sabe que cuando se imprime mucha plata en un país, sí que si el gobierno central hoy empezara a imprimir colones a lo loco, los precios serían mucho más altos, mucho más altos. Entonces, ¿qué nos explica eso? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué la política monetaria es así? ¿Por qué cuando hay mucha inflación, más bien se trata de reducir la oferta de dinero como está pasando hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, ¿cómo afecta? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a mover la política monetaria y cómo es que funciona? ¿Ok? Y para ello vamos a usar esta ecuación. La vamos a utilizar, vamos a verla de dos maneras. Vamos a ver la ecuación cuantitativa, ¿verdad? Y también lo vamos a ver con un modelo de oferta y demanda. Los dos van a explicar exactamente lo mismo y va a llegar a los mismos resultados, pero es como dos maneras de verlo, ¿ok? Entonces, primero, hagamos unas pequeñas definiciones. Cuando hablemos de P aquí, es el nivel de precios. Pueden pensar que es como el nivel del IPC. Si esto es más alto, significa que los precios de la economía en general aumentan, ¿verdad? Si P es más pequeño, significa que los precios de la economía en general es más pequeño, ¿verdad? De manera análoga, vamos a hacer una definición y es que 1/P es el valor del dinero en bienes. ¿Ok? Eh, ok, ¿cómo vemos esto? Por ejemplo, digamos que la canasta de consumo es un casado. Entonces, si el nivel de precios del casado es de 2.000 colones, bueno, ¿cuánto vale? Si ustedes quieren preguntarse cuánto valen 1.000 colones en bienes, cuánto valen 1.000 colones en cosas, en canastas, ustedes dividen 1.000 colones entre el nivel de precios, ¿verdad? 1.000 colones sobre 2, ¿qué significa eso? Que 1.000 colones, ¿qué me compran a mí? Medio casado. Si el precio del casado sube a 3.000, ¿cuál es el valor de 1.000 colones? Pasa de ser medio casado a ser que un tercio de casado.
Dos, así es como lo vamos a ver. Uno sobre el nivel de precios. ¿Y qué nos va a representar eso? Que si el nivel de precios sube, que si las cosas son más caras, entonces ¿qué? Un colón nos va a comprar menos cosas, ¿verdad? Ese es el tema. Que si las cosas son más caras, cada colón que uno tiene compra menos cosas. Compra menos casados, compra menos hamburguesas, compra menos pan, compra menos leche, compra menos todo. ¿Listo? Entonces, como resultado de estas dos definiciones que tenemos, que si hay inflación, es decir, si el nivel de precio general de la economía aumenta, entonces los precios van a subir, obviamente, y el valor del dinero va a caer. Es decir, el dinero que tenemos va a comprar menos cosas. Exactos. ¿Ok? Vamos. Entonces, viendo ya esas definiciones, entonces vamos a entrar a la teoría cuantitativa del dinero, ¿verdad? Que es una teoría que desarrolló Hume y que luego en el siglo XX, si han leído o se han interesado, por ejemplo, en la teoría de Milton Friedman usaba esto. De hecho, no sé si sabían, tanto curioso de economía, las placas del carro de Friedman eran justamente la ecuación cuantitativa que vamos a ver ahorita, ¿verdad? No sé si han escuchado esto de la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Bueno, ese es Friedman, básicamente esta cosa. Es básicamente la ecuación cuantitativa, es básicamente esta teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a verla y la vamos a plantear, como les dije ahorita más temprano, de dos maneras. Uno, como oferta y demanda. Solo un diagrama, no va a ser algo complicado, solo como para explicar algo de la intuición y luego la ecuación. ¿Ok? Que también es una ecuación relativamente sencilla. Este modelo relativamente matemáticamente sencillo y explica muy bien, digamos, la cuestión del fenómeno monetario y la inflación. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a ver esta ecuación de dos maneras, un diagrama de oferta y demanda y una ecuación. Entonces, primera manera en la que vamos a ver esta teoría, diagrama de oferta y demanda. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestro diagrama de oferta y demanda? Sí, lo adivinaron perfectamente bien. Una oferta y una demanda. Entonces, primero, vamos a tener una oferta de dinero, una cantidad de billetes y monedas, una cantidad de plata que va a haber en la economía. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene de especial esta oferta? Bueno, lo que tiene de especial es que es una oferta que fija el Banco Central. Es decir, no es que conforme suba, como uno ve normalmente, que conforme sube el precio podemos ofrecer más. No, aquí no es una cuestión que se relacione con el precio. Aquí el banco dice, hay 100.000 colones, imprime 100.000 colones y se acabó. O sea, el Banco Central decide cuánta plata hay, ¿verdad? Entonces, en el modelo vamos a asumir que la oferta de dinero es fija. O sea, es un número que el Banco Central fija, no es una relación entre la cantidad de dinero y el precio. No, es inelástico. Podemos verlo como una línea vertical. Sin importar el precio, el, sin importar el nivel de precios, el nivel de plata que va a haber en esa economía es justamente la que decide el Banco Central. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra oferta, que es la cantidad de plata que hay por ahí. ¿Ok? Y eso lo va a definir el Banco Central justamente. Segundo, necesitamos nuestra segunda parte, ¿verdad? Necesitamos la demanda de dinero. ¿Ok? Resulta ser, y esto ustedes van a ver varias explicaciones alternativas a esto, según la teoría que estén viendo, ya luego van a ver teoría keynesiana, todos van a ver que la gente demanda más dinero más bien en relación con la tasa de interés, pero por ahora, solo tengan esa intuición de que entre más caras estén las cosas, ¿verdad? Em, entre menos valga el dinero, entre más valgan las cosas, más plata necesitamos para comprar los bienes y servicios. Eso es bastante intuitivo. Si las cosas son 3 veces más caras, yo necesito 3 veces más plata para comprar lo mismo. Entonces, eso se refleja en esta demanda de dinero. Si las cosas son más caras, ¿qué hacemos nosotros? Demandamos más dinero. ¿Por qué? Porque las cosas están más caras. Entonces, si yo quiero comprar el mismo bollo de pan, antes yo con un billete de 1.000 lo lograba. Ahorita necesito 5.000. Bueno, necesitas demandar más plata para. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir. Tenemos entonces nuestra oferta de dinero, que es cuánta plata hay, y nuestra demanda de dinero, que es cuánto dinero demandan las personas para hacer sus transacciones diarias. ¿Ok? Entonces, eso es todo, básicamente. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de dinero va a estar negativamente relacionada con el valor del dinero y positivamente con el precio. Es decir, entre más precio, mayor sea el nivel de precios, más cosas, más plata necesitamos para comprar las mismas cosas. Entonces, esa curva sí va a tener una pendiente negativa, ¿verdad? O sea, entre menor sea el valor del dinero, ¿verdad? Que recuerden que
P y 1 sobre P pues son inversos, entonces entre más grande sea uno, más pequeño es el otro. Entre más pequeño sea el valor del dinero, todos más dinero vamos a querer. ¿Ok? Entonces esa es la relación negativa. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso? Bueno, tenemos nuestro grafiquito, ¿verdad? Nuestro grafiquito vamos a mostrar tanto el valor del dinero 1 sobre P, como el nivel de precios, que es simplemente darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entre más abajo estemos en esta curva, en este eje Y, que significa que las cosas son más caras y al mismo tiempo que el valor de nuestros colones es menor, ¿ok? Entonces, si uno va para arriba, ¿qué es lo que pasa? El valor del dinero más bien sube. ¿Por qué? Porque el nivel de precios está bajando, ¿sí? Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo se ve nuestra oferta? Como les dije, es una cuestión inelástica. El Banco Central simplemente dice un día, se levanta y dice, hoy va a haber 4 billones de colones en la economía. Y tiene el poder para hacerlo, porque el Banco Central es la única entidad que tiene poder para imprimir dinero. Entonces el Banco Central, pan, listo, imprimo dinero. Si el Banco Central está preocupado porque los bancos luego agarran ese dinero y lo multiplican, como hemos hablado antes, bueno, entonces también tiene el poder para reducir o aumentar el encaje legal. Yo veo que ustedes bancos están multiplicando mucho la plata. Bueno, entonces le subimos el encaje. De hecho, les pasé una noticia el viernes fue, sí, el viernes, o el jueves, no, el jueves, de que justamente la semana pasada el Banco Central aumentó el encaje mínimo legal de un 12, que era donde estaba, al 15, ¿verdad? Y aumentó la tasa política monetaria, justamente por la ola inflacionaria que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Entonces se relaciona mucho con lo que está pasando. Joel, decime. Sí, profe, yo tenía una pregunta que era si la tasa de política monetaria es lo mismo que la tasa de fondos federales. Es parecida, o sea, no es exactamente la misma cosa, pero funciona de una manera muy parecida. O sea, la tasa de política monetaria nos va a intentar a fin de cuentas guiar lo que les había dicho yo al mercado interbancario, ¿verdad? O sea, como un corredor en el cual van a moverse las tasas de interés en ese mercado interbancario, que es justamente el mercado de liquidez, y que nos dice qué tan barata o qué tan caro es el dinero en ese mercado, lo cual incentiva o desincentiva que los bancos presten más plata, que los bancos presten menos plata, que se descuiden con el encaje, y al final quisiera uno que eso se reflejara en las tasas de interés de la economía, el resto de las tasas de interés. Eh, la tasa de fondos federales funciona parecido, porque, por ejemplo, la tasa de fondos federales es la tasa a la cual el Banco Central le va a prestar a los bancos, ¿verdad? Y hay una diferencia fundamental y es que la tasa de política monetaria es un número que simplemente fija el Banco Central, 1,75, listo. La tasa de fondos federales es un objetivo. O sea, dice, la tasa de fondos federales ahora es 1,25, ok, pero puede que al día siguiente sea 1,22 o 1,20 y se vaya acercando. Sí, o sea, es como definen que van a hacer todo lo posible para que la tasa de fondos federales llegue ahí, pero no se fija tan fácilmente. Asimismo, el Banco Central, cuando define su tasa de política monetaria, pues ya la tasa es la que es, ¿verdad? Pero las tasas de interés del mercado interbancario también van a tener un pequeño corredor. No se puede decir tampoco que es un objetivo, porque es que, digamos, las tasas de interés del mercado interbancario van a tener tasa política monetaria más o menos, no sé, 0,25, entonces se van a mover por ahí, ¿ok? Entonces, es básicamente lo mismo, es muy parecido, pero cualitativamente tiene sus diferencias en cuanto a cómo se ejecuta y qué quiere decir, ¿ok? Entonces, ¿las dos tienen el mismo objetivo? Sí. Cuando el Banco Central de Costa Rica o la Reserva de Fondos Federales la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta o anuncia que va a aumentar su tasa, quiere decir básicamente lo mismo. Quiere decir, hay mucha inflación, vamos a subir la tasa de interés, vamos a buscar que las tasas de interés aumenten, vamos a buscar que los bancos presten menos plata, vamos a buscar que se gaste menos plata, vamos a buscar que la demanda agregada se reduzca para que esta inflación no siga como está. Entonces, digamos, en cuanto a sus objetivos, sí, es la misma cosa. Ustedes pueden comparar las dos como para ver, bueno, cómo es la política monetaria en ambos países, pero en el fondo no es exactamente la misma cosa. ¿Ok? Pero muy parecido, o sea, para efectos prácticos sí, o sea, buscan lo mismo. ¿Ok?
Ahora, bueno, siguiendo con el tema, en la oferta monetaria entonces es un número simplemente que el Banco Central define, ¿verdad? Nosotros definimos cuánto dinero hay y si nos preocupa también que los bancos están multiplicando mucha plata prestándola, entonces les aumentamos el encaje y nos aseguramos de que no esté multiplicando tanto. Entonces el Banco Central tiene el poder, ese es el punto acá. El Banco Central tiene el poder para definir una cantidad de plata. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos después? Una demanda. Una demanda que ya habíamos definido y que tiene una pendiente corriente, o sea, una pendiente negativa. Entre más alto sea el nivel de precios, demandamos más dinero. ¿Por qué? Porque las cosas son más caras, entonces necesito demandar más plata para comprar lo mismo. Y conforme aumenta el nivel de precios, recuerden, el valor de nuestro dinero se reduce, porque cada colón compra cada vez menos porcentaje de la canasta representativa. ¿Ok? Eso es abstracto, yo sé, pero ¿me entienden la idea de que entre más caras son las cosas, menos valor tiene mi dinero, porque menos cosas puede comprar? Entonces, eso es lo que me define a mí esta pendiente negativa. Juntamos las dos, que nos da oferta y demanda. Aquí no hay nada raro, aquí todo normal. Hay una oferta, hay una demanda, hay una intersección, hay un equilibrio. Entonces, en el equilibrio, ¿qué hay? Bueno, el equilibrio está al nivel de precios de la economía y el valor del dinero de la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos interesa saber acá? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Y para qué llegamos, para qué hicimos todo este trecho? Bueno, para definir qué pasa si el gobierno o el Banco Central, mejor dicho, el Banco Central, aumenta la oferta monetaria. ¿Qué pasa si el Banco Central dice hay que imprimir plata, imprime plata? Entonces aumenta la oferta monetaria el doble. Bueno, lo mismo de siempre. Aumenta la oferta. Hay una brecha entre la oferta, la cantidad ofrecida de dinero y la cantidad demandada. ¿Ok? No estamos en equilibrio. ¿Qué hacen los mercados para llegar al equilibrio? Baja el valor del dinero, ¿verdad? Porque el dinero debe estar donde la oferta sea igual a la demanda. Si hay mucho dinero, o sea, más dinero del que la gente está demandando, entonces el mercado va a reaccionar como bajando el valor del dinero para que la gente poco a poco demande más dinero hasta que se demande exactamente lo que está en sus bolsillos, ¿verdad? Entonces baja el valor del dinero, baja el valor del dinero, aumenta el nivel de precios a sí mismo y se llega a un nuevo equilibrio. ¿Ok? Ceteris paribus, todo lo demás, si ustedes aumentan la cantidad de dinero, ¿qué va a pasar? En el mercado de dinero, esto es un mercado de dinero, va a aumentar los precios. ¿Ok? Y va a reducirse el valor del dinero. Ahora, más allá de la ecuación cuantitativa y nomás como para que tengan la referencia intuitiva. ¿Ok? Si ustedes pueden pensar, bueno, si la gente tiene más plata, ¿por qué hay más inflación? Bueno, imagínense que el país tiene, no sé, 20 mercados. Mercado de zapatos, el mercado de las pizzas, el mercado de las hamburguesas, el mercado del pan, el mercado de los televisores, el mercado de las computadoras, el mercado de las neveras y otros. Tenemos 20 mercados. Entonces, ok, recuerden que los precios de esas cosas son una intersección entre oferta y demanda, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de mercaditos con oferta y demanda equilibrada. Ahora, ceteris paribus, todo lo demás, ¿qué pasa si ustedes agarran un helicóptero y empiezan a botar plata a lo loco al piso? O sea, la gente empieza a tirar plata por las calles. Bueno, ¿qué va a hacer la gente? Obviamente la gente no es tonta, la gente va a agarrar esa plata. A menos de que piensan que viene el narcotráfico y que los van a matar por ello, pero esa es otra vuelta. Asumamos que estamos en un país donde la gente agarra esa plata. Sí, en Costa Rica probablemente la agarraríamos, ¿verdad? Entonces, asumamos que la gente confía en que puede agarrar esa plata y uno agarra ese ramo de billetes. ¿Qué hacen ustedes con esa plata? Bueno, bajo condiciones normales y bajo supuestos de que somos personas racionales, lo van a gastar. Ok, lo van a gastar. No, no es que van a meter esa plata bajo la almohada, ¿verdad? A menos de que piensen que viene el narcotráfico. Pero bueno, es otra vez, otra vez. La cosa es que ustedes van a agarrar esa plata y una porción de esa plata la van a gastar, o alguna la van a ahorrar, seguro, pero alguna parte la van a gastar. Y es plata que antes no existía, es plata que nadie tenía en el bolsillo. Entonces ustedes agarran eso y van y gastan. Gastan en pizzas, gastan en hamburguesas, gastan en neveras, gastan en todo tipo de cosas. Y no solo ustedes van a hacer eso, sino que todo el mundo del pueblo donde el helicóptero tiró ese montón de billetes va a hacer lo mismo. ¿Qué pasa, ceteris paribus, en todos los mercados entonces? ¿Alguien me puede decir qué pasa?
Todos son oferta y demanda, todos están equilibrados. ¿Qué pasa después? Si todo el mundo tiene ese montón de plata extra y se va a gastarlos. La demanda aumenta. Ok, la curva de demanda en todos los mercados al mismo tiempo se mueve hacia la derecha. Ok, entonces al mismo precio hay mayor cantidad demandada que cantidad ofrecida. Empieza a haber filas. Ponele que ahí empieza a haber filas en los restaurantes, en los mercados, etc. Entonces, ¿qué pasa? El mercado hace su magia, dice, bueno, hay mucha gente que está demandando bienes y servicios más que antes, ¿qué hacemos? Subimos los precios y producimos más. En el corto plazo es difícil producir más, sobre todo de ciertas cosas. Por ejemplo, televisores, bueno, es difícil producir un televisor más, entonces pasa un tiempo y para que eso se ajuste, pero de un día al otro, como todo el mundo, o de una semana a la otra, como todo el mundo está gastando más plata de la que antes había, entonces, aumenta la demanda en todos esos mercados al mismo tiempo y como resultado, en todos los mercados al mismo tiempo hay un aumento de precios. Aumentó el nivel de precios. Hay más inflación porque hay más dinero y porque la gente está gastando. Eso pasa aquí también. Hay más dinero y conforme se reduce el valor del dinero, la gente demanda más dinero porque va a comprar más cosas, va a comprar más televisores, va a comprar más pizzas, va a comprar lo que sea. ¿Ok? Porque la gente tiene más dinero y conforme la gente vaya a gastar esa plata, van a subir los precios, va a bajar el valor del dinero, lo cual va a hacer que la gente demande más dinero, hasta que se llegue a un equilibrio. Y en ese equilibrio los precios son más altos. ¿Ok? Creo que con esa explicación queda un poquito más sencillo. Pero el gráfico, como pueden ver, el diagrama, el grafiquito es relativamente sencillo. Simplemente es oferta y demanda. Si aumenta la oferta, el equilibrio llega en un punto donde hay más plata, necesariamente, y donde el valor del dinero es menor y donde los precios son más altos. ¿Ok? Esa es la teoría cuantitativa del dinero, básicamente. Y así nos explicamos por qué cuando el gobierno mete plata, hay más inflación, ¿cierto? Ahora, unas pequeñas definiciones teóricas. Cuando yo les hablo a ustedes de una variable nominal en general, estamos hablando de todo aquello que se mide en unidades monetarias, como el PIB nominal, como el precio del pan, como el precio de la pizza, como el precio, como el salario, ¿verdad? Ustedes se ganan 1.000.000 de colones. Bueno, eso es un salario nominal. Están expresados en unidades monetarias. Todo lo que esté expresado en unidades monetarias eh, y que cambie en una relación 1:1 con esa unidad monetaria, pues nada, eso es una variable nominal. Vamos a llamarle a eso una variable nominal. Y en contraposición tenemos las variables reales, ¿verdad? Que se miden en cosas. Por ejemplo, cuando yo les dije y les definimos en estas semanas, ¿qué es el PIB real? Es simplemente el PIB nominal ajustado por inflación. Es decir, queremos saber no, cuál es el precio de las cosas. No nos interesan las unidades monetarias. Nos interesa si efectivamente produjimos más que el año pasado o no. Entonces, el PIB real es cuánto, lo que nos interesa en el PIB real es cuántos bienes y servicios se produjeron y no el precio. Entonces, es una variable real. La tasa de interés real, ¿verdad? Que es la tasa de interés nominal ajustada por inflación. Una vez que ustedes les quitan ese efecto de la inflación a las variables, quedan variables reales. También está el salario real. O sea, ¿cuántas canastas de consumo representativo pueden comprar ustedes con su salario? Bueno, ese es el salario real, porque no me importa si ustedes ganan 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Me interesa cuántas canastas pueden comprar ustedes. Y efectivamente, si de un año al otro pueden comprar más o menos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre las variables nominales y las variables reales. Por ejemplo, el precio del disco es de $15 por cada disco, es una variable nominal. El precio de la pizza, $10 por pizza, es una variable nominal. Pero ¿qué pasa? Ustedes tratan de sacar un precio relativo, es decir, divido el precio del disco, $15, entre 10, que es el precio de la pizza. ¿Qué significa eso? Que por cada CD que yo compre, yo podría haber comprado 1,5 pizzas. O mejor dicho, el precio relativo de un disco es de 1,5 pizzas. Eso es una variable. Acabamos de convertir una variable nominal, que está expresada en dinero, en una variable real. ¿Sí? Un precio relativo. Y eso en economía eso lo vamos a hacer hasta el cansancio porque normalmente nos van a interesar las variables reales más que las nominales, o muchísimo más que las nominales. Entonces, términos como el salario real, como el PIB real, como la tasa de interés real, como la devaluación, como el tipo de cambio real, como eso lo vamos a ver de muchas maneras. Para ver efectivamente si en términos de bienes y servicios la gente puede comprar más o puede comprar menos, ¿verdad?
Hablamos también del salario real, ¿verdad? Que es el salario nominal dividido entre la canasta. ¿Cuántas canastas podés comprar vos? Si cada hora me pagan $15 y el producto representativo me vale 5, o la canasta representativa me vale $5, dividen 15 sobre 5 y les dice eso, ¿qué? Que con mi salario de $15 puedo comprar yo 3 de esas canastas cada hora. Entonces, convertimos una variable nominal en una variable real. Hay sobre esto una teoría que van a ver también más en profundidad luego en macroeconomía. Y es lo que llamamos la dicotomía clásica. La dicotomía clásica es básicamente el supuesto de que las variables nominales no afectan las variables reales. Por eso es dicotomía, porque es como que están completamente separadas. Esto no afecta a esto y esto no afecta a esto. Es decir, si hay mucha inflación, la inflación no va a afectar el PIB real, por ejemplo, porque la inflación es una variable nominal y el PIB real es una variable real. Si hay mucha inflación, la tasa real no va a cambiar. Si hay mucha inflación, el salario real no va a cambiar. ¿Ok? Esa es la dicotomía clásica, que una cosa no afecta a la otra. ¿Ok? Entonces, es la separación desde el punto de vista teórico de las variables reales y nominales. ¿Ok? Luego ustedes van a ver que, digamos, esto se mantiene más o menos en el largo plazo, ¿verdad? Si ustedes aumentan la inflación y les dan a la economía 10 años para que se acomode a la inflación, no va a haber ningún efecto. Pero en el corto plazo va a haber un efecto grande. O sea, ahorita podría ser que se entre en una recesión, sobre todo en países desarrollados, gracias justamente a esa inflación o esta inflación y a la política monetaria, en parte también a la política monetaria. Entonces, los precios sí pueden afectar la economía en el corto plazo, pero si ustedes le dan a la economía 3 años a acostumbrarse que hay mucha inflación, pues las variables nominales van a dejar de moverse con esas variables reales, o al revés. ¿Okay? Es decir, si el Banco Central duplica la cantidad de dinero, que es una variable nominal, ¿verdad? El dinero es una variable nominal. Entonces, todas las variables nominales se van a duplicar. Es decir, el precio de las cosas se duplica, pero los salarios también se duplican. El costo se duplica, pero el precio se duplica. Entonces las variables reales quedan igual. Es decir, tu salario nominal es el doble, el precio del pan es el doble, comprar la misma cantidad de pan. Entonces, si bien la variable nominal se duplicó, la variable real, que es cuántos panes puedo comprar con mi salario, se mantiene. ¿Sí? Esa es la dicotomía clásica. Ahora, repito porque desde ya puede que a muchos de ustedes ya les parezca muy contraintuitivo, como, pero es que uno sabe que cuando hay más inflación la plata rinde menos. Y eso está pasando ahorita, digamos, que me estás diciendo. Sí, pero esta dicotomía, luego lo vamos a, o sea, eso no lo vamos a profundizar demasiado acá, pero cuando entran en macro, ¿verdad? Es como un tentempié, luego lo que van a ver después. Se va a ver que esta dicotomía, si ustedes le dan un tiempo largo a la economía para que se acomode, pues se cumple más o menos bien. Pero en el corto plazo hay costos de la inflación y puede tener algún efecto en ciertas circunstancias. Relacionado con lo anterior está el tema de la neutralidad del dinero, ¿verdad? Es una derivación lógica de esto. Si no hay ninguna relación entre la variable nominal y la variable real, entonces el dinero es neutral. O sea, ustedes imprimen más dinero y no afecta nada real. Ustedes imprimen menos dinero y no afecta nada real. O sea, el dinero no importa. Básicamente es lo mismo. Es decir esto, es apoyar la dicotomía clásica. Decir que el dinero es neutral es decir que hay una dicotomía clásica. Es decir, ustedes aumentan la cantidad de dinero y nada pasa en la economía real. Porque el dinero es neutral, porque el dinero no afecta nada. ¿Ok? Estábamos hablando del precio relativo. El precio era $15 por cada CD y $10 por cada pizza. Entonces, por cada CD que yo comprara, estaría renunciando a comprar 1,5 pizzas. O el precio de un CD es el mismo que el de 1,5 pizzas. Pero ¿qué pasa después? El Banco Central imprime mucho dinero y todo se duplica de precio. Entonces ahora el precio del CD es de 30, ya no es de 15, es de 30, se duplica. Y la pizza ya no vale 10, ahora vale 20. Ustedes hacen la división, ay, mira, el precio relativo sigue siendo 1,5. Entonces, si eso pasa, uno dice, ay, mira, el dinero es neutral. O sea, uno no va a decir eso, obviamente. Pero uno podría decir, el dinero es neutral, ¿verdad? Porque sí, los precios son el doble, pero los precios relativos son los mismos. O sea, los precios reales son la misma cosa. ¿Okay? Igualmente pasa con el salario real, es decir, si todas las variables nominales están duplicándose,
Entonces, el salario de ustedes es el doble, pero los precios también son el doble. Entonces, cuando ustedes dividen, da exactamente lo mismo. Están multiplicando por dos ambos lados de la ecuación. ¿Verdad? Entonces, no va a afectar ni el PIB real, ni las tasas de interés reales, ni los salarios reales, ni el empleo, ¿verdad? Ni la asignación de recursos tampoco, que es lo que nos interesa. Si el dinero es neutral, pues no nos interesa mucho a dónde vaya. Ahora, uno sabe que en el corto plazo, y volvemos al tema, ¿verdad? En el corto plazo, esto puede verse afectado, porque digamos, sube el precio del pan y de las pizzas y de las hamburguesas, pero el salario tarda un tiempo en subir. Entonces, por ejemplo, vamos con el ejemplo de ahorita. Tenemos una inflación de más o menos el 8%, inflación que hace rato no veíamos. El dinero está rindiendo menos. Ustedes cuando van a comprar cosas, yo ya, o sea, desde hace rato se da cuenta uno, pero ahora más, tal vez. Todas las cosas, excepto el aguacate, han subido de precio. El aguacate sí bajó con esto de que abrieron el mercado. No sé si lo han notado, pero bajó. Pero bueno, el resto de las cosas normalmente han aumentado de precio. Ustedes van al cine, todo es más caro. Ustedes van a comprar vainas, todo es más caro. Salen a comer, es más caro. ¿Ok? Y el salario de uno no sube. O sea, sube, pero no sube de un mes al otro. Sí, este problema de la inflación se agudizó ahorita en marzo. De aquí a fin de año es probablemente que muy pocos salarios aumenten, porque los salarios normalmente se van modificando año a año. Entonces tiene un cierto rezago. Una de las razones por las cuales no se cumple esa dicotomía clásica en el corto plazo es porque esas variables tienen algún rezago. ¿Okay? O sea, para toda esta teoría y todo esto que vamos a ver, vamos a asumir que la dicotomía clásica se cumple. ¿Okay? No estoy diciendo que no se va a cumplir. Pero les hago, aparte de lo que dice la presentación, también esa pequeña, digamos, nota de que en la vida real, en el corto plazo, normalmente no va a funcionar la teoría, porque, por ejemplo, suben los precios de un mes al otro y ahorita tenemos una inflación del 8%, pero los salarios se mantienen igual, porque los salarios necesitan un tiempo para ajustarse. Entonces, en la medida en la que no se ajuste el salario, ustedes van a darse cuenta de que el salario real se va a reducir. Ahora, una digamos, los problemas de la inflación y lo que no queremos en este momento y que nadie quiere en este momento y que sería lo peor, es que la gente se acostumbre a la inflación, porque entras como en un ciclo. Es decir, si uno dice, la inflación que estamos viendo ahora es como resultado del aumento de los precios del petróleo por una invasión, bueno, eso va a acabar pronto. No sabemos, pero esperamos que la inflación sea una cuestión transitoria y que más temprano que tarde los precios del petróleo se vuelvan a regular y los precios de las demás cosas pues se mantengan, ¿verdad? No vaya a haber más inflación en el futuro, sino que los precios se vayan a mantener. Con lo cual, reduciendo la inflación, ustedes van a ver que en el futuro, pues bueno, deja de ser un problema. Y listo, entonces la inflación fue transitoria. Pero ¿qué pasa si empiezan a subir los precios y ustedes se acostumbran a que los precios siempre suben? ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando tienen un negocio se acostumbran a que el precio suba y se predisponen a que el precio suba, entonces ustedes suben también sus precios más regularmente. Si ustedes tienen empleados, se acostumbran a que estos empleados van a demandar más frecuentemente aumentos de salario, lo cual es un costo y es un precio también. Entonces sube el precio de las cosas, es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Hay inflación, entonces la gente espera inflación y sube los precios, lo cual genera más inflación. Con lo cual luego, me entienden la idea, ¿verdad? Entonces, cuando uno ancla esas expectativas de inflación, pues la inflación se vuelve peor, porque la gente espera que haya inflación y sube los precios, lo cual genera obviamente más inflación. Entonces, ahorita estamos como en eso, como monitoreando muy de cerca que las expectativas de inflación no aumenten demasiado, que la gente sepa o piense o crea fielmente que esto va a ser una cuestión temporal y que luego pues se va a resolver. Con lo cual no entramos en esa espiral inflacionaria que no queremos. Sí, Matías. Que igual para que el mercado funcione, digamos, cuando pasa esto de que la inflación aumenta constantemente, el Banco Central igual tiene que imprimir dinero constantemente, ¿no? Para, para meter dinero a la economía. No necesariamente, o sea, no siempre, digamos, es bueno que conforme pasa el tiempo imprima dinero. Por ejemplo, la economía crece, ¿verdad? De un año al otro hay más bienes y servicios que se producen. Está bien que el Banco Central imprima más dinero de vez en cuando para que la economía se dinamice, o sea, que haya dinero suficiente para comprar esos nuevos bienes y servicios.
Sí, o sea, la regla sería como que el Banco Central imprima dinero al ritmo que crece la economía. Y que la medida en la que haya más dinero, que se imprima más dinero de lo que está creciendo la economía, bueno, vamos a generar inflación. Y la inflación en sí misma no es mala, o sea, en niveles pequeños no es mala. O sea, está bien porque nos, como les he dicho antes, nos señala una economía que se está moviendo, una economía donde hay buena demanda por bienes y servicios, donde se está moviendo el dinero, ¿verdad? En cambio, si estamos estancados y no hay inflación, pues también nos habla de una economía donde no se demandan tantos bienes y servicios, donde no se van a producir tantos bienes y servicios, una economía que no crece tanto. ¿Ok? Entonces, eso tampoco nos gusta, ¿verdad? Pero, o sea, para responder a tu pregunta, normalmente el Banco Central sí aumenta la cantidad de dinero a cierto ritmo, justamente para hacer frente a ese hecho de que la economía es cada vez más grande. Entonces, está bien meter dinero para que se consuman y que se compren esos bienes y servicios. ¿Ok? No lo hace así, ¿verdad? Como que de un día al otro multiplica la cantidad de dinero por dos, o sea, ¿no? Pero, pues sí, hay más billetes y monedas, a veces hay nuevas denominaciones, entonces, bueno, vamos a cambiar los billetes de algodón por estos nuevos billetes que están súper bonitos. Bueno, esos son los billetes más bonitos de Latinoamérica, creo yo. Y, y tal vez, y probablemente sean más, ¿verdad? Entonces, una emisión monetaria también. Pero eso es normal y eso no hay ningún problema con eso. El problema es cuando se imprime demasiado, ¿sí? En la Alemania pre-nazi, ¿verdad? En la que vivió Hitler también se da cuenta de que, bueno, los están culpando por todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y los ponen a pagar en el Tratado de Versalles, pues todos los arreglos que tienen que ver con la guerra, porque ustedes son los culpables, ¿verdad? Eso es una deuda enorme que Alemania no puede pagar, obviamente. Entonces, ¿qué hace Alemania? Bueno, empieza a imprimir plata para pagar esa deuda. Y conforme imprime plata, suben los precios y se reduce el valor del dinero hasta el punto de que llegamos a lo que, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, a lo que se llama una hiperinflación, que es una inflación ya a niveles exagerados. O sea, Alemania tenía, no sé, inflaciones de 6 dígitos, como, no sé, 3 millones%, ponele. Entonces, de un día al otro, o sea, como que vos hoy, eh, con una cierta cantidad de dinero podés comprar una casa. Una semana después te compras un carro. Una semana después con esa plata te compras un libro. Y una semana después con eso no te alcanza ni para un frijol. Entonces, ya son como niveles muy angustiantes de inflación. Y eso viene de que el dinero imprime tanta plata para pagar esa deuda que el valor de ese dinero se reduce. ¿Ok? Y vamos a hablar de otras aplicaciones que tiene eso. Entonces, acabamos con esta primera forma de verlo, ¿sí? Que hay una oferta y una demanda. Si aumentan el dinero, pues bueno, el nuevo equilibrio va a venir en un nivel de precio mayor porque la gente empieza a gastar más. Aumenta la demanda en todos esos mercados y bueno, nada, para unir, hablando solo del modelo, para unir esa oferta y esa demanda, esa cantidad ofrecida y esa cantidad demandada, pues tiene que bajar el valor del dinero, aumenta el nivel de precios y listo, llegamos a un nuevo equilibrio. Y esto nos explica por qué cuando el gobierno o el Banco Central imprime más dinero, aumenta la inflación, ¿verdad? Ahora vamos a verlo de una segunda manera, lo mismo, pero de una segunda manera, con una ecuación que tiene 4 variables, ¿ok? Vamos a ver un poco de notación, una definición. Primera definición, velocidad del dinero. Es qué tantas veces pasa de manos el dinero en un año. ¿Ok? Si yo tengo $1 y en un año yo compré un coco, luego la persona del coco compró algo en una pulpería, la persona de la pulpería arregló un vidrio y los del vidrio arreglaron algo más. Bueno, ese billete pasó de mano 5 veces. Entonces la velocidad de ese billete sería 5. Sí, es cuántas veces pasa de mano la plata. ¿Y por qué pasa más de una vez? Bueno, porque es que yo compro algo y esa plata no se queda en las manos de la otra persona va a comprar algo más, esa otra persona va a comprar algo más, ¿verdad? También nos habla un poco de de qué tan dinámica es la economía, pero esa es la velocidad del dinero. ¿Qué tantas veces pasa de manos? ¿Listo? Notación, cuando yo les hable, porque son 4 variables en la ecuación, P por Y es el PIB nominal. ¿Por qué? Porque P es el nivel de precios de los bienes y servicios de la economía y el Y es el PIB real. ¿Ok? O sea, Y es la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía o que se producen en la economía en este año. Multiplican la cantidad de cosas que hay por el precio de las cosas y que nos da, bueno, el PIB nominal. ¿Ok? Es el PIB nominal. M es cuánto dinero hay y V es la velocidad.
¿Ok? Solo esas cuatro cosas hay en esa ecuación. Entonces, ¿cómo sacan ustedes la velocidad? Bueno, si ustedes tienen el PIB nominal, el PIB nominal, ¿verdad? Todo el valor final de todos los bienes y servicios que se produjeron en esta economía este año, a precios de este año, y lo dividen entre cuánto dinero hay, eso les da como resultado, creo que eso es bastante intuitivo, cuántas veces pasó el dinero de manos. Es decir, este año se vendieron cosas por 4 colones, solo hay un colón. ¿Qué significa? Que el colón tuvo que pasar 4 veces de manos para comprar esas 4 cosas. ¿Sí? ¿Sí me agarran la idea? O sea, hay 5 pescados que se vendieron este año y ese es el PIB nominal. Solo hay un colón y cada pescado vale un colón. Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo hicimos para comprar 5 pescados si solo había un colón? Bueno, yo te di un colón para comprar un pescado, vos le diste un colón a alguien más para comprar otro pescado, esa otra persona le dio un colón a otra persona y así vamos. Y al final ese dinero pasó 5 veces de manos para comprar 5 pescados. Así se saca la velocidad. ¿Okay? Ejemplo, digamos que hay 3.000 pizzas en la economía, que el nivel de precio de cada pizza es de $10, entonces ¿cuál sería el PIB nominal? 3.000 por 10, ¿verdad? 30.000 y solo hay $10.000. Entonces, ¿cuántas veces tuvo que pasar esa es la pregunta, ¿cuántas veces tuvo que pasar de mano esos $10.000 para comprar pizzas por 30.000? Bueno, 3 veces. Listo. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular, vamos a hacer un ejercicio primero para calcular el PIB nominal y la velocidad. ¿Ok? Entonces, supongamos que en la economía se producen 800 toneladas de maíz. Eso es una variable real, entonces ya es el PIB real. Sabemos que la velocidad, eso es un supuesto que uno va a hacer normalmente, la velocidad es constante, como que pasan 10 años y la velocidad más o menos se mantiene. O sea, empíricamente eso se ha mostrado así, la velocidad no cambia mucho. En el 2008 había $2.000 en la economía y por cada tonelada de maíz se cobraban $5. Bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Porque si la velocidad se saca así, entonces, ¿cuál sería el PIB nominal? Precio por cantidad, ¿verdad? Cantidad son 800 toneladas. Cada una vale 5. 800 por 5 es 4.000. ¿Y cuánto dinero hay? 2.000. Si el PIB nominal es 4.000 y la oferta es de 2.000, bueno, ¿cuántas veces tuvo que pasar de mano cada dólar de esos para que se compraran maíz, se comprara maíz por $4.000? Bueno, 2 veces. ¿Verdad? Aquí lo vamos a ver. P por Y es 5 por 8.000, son $4.000. La cantidad de dinero son 2.000, entonces ese dinero tuvo que pasar de mano 2 veces para comprar ese maíz, ¿verdad? Vean que este es un gráfico real, digamos, del PIB nominal de Estados Unidos, en conjunto con el M2, que recuerden que el M2 es una medida de cuánto dinero hay en la economía. Está el M1, el M2, el M3, la oferta monetaria, la base monetaria, pero este es con el M2, que trae cosas un poco menos líquidos que el M1. O sea, que recuerden que el M1 eran esos billetes y monedas, traía los depósitos, ¿verdad? Y el M2 traía también otras cosas menos líquidas como certificados de depósito. Bueno, vean que la velocidad se mantiene bastante constante y que el PIB nominal crece más o menos al ritmo del M2. Y eso ahorita lo vamos a explicar con la ecuación. Pero más o menos el PIB nominal se mueve al ritmo del M2. ¿Ok? Ok. Ahorita vamos a tratar de explicar esto un poco mejor, pero por ahora quiero que vean esto de la velocidad sobre todo, que se mantiene. ¿Ok? Alrededor de, no sé, 100. Ok, entonces, vamos a la ecuación cuantitativa. Ya teníamos la ecuación de la velocidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo paso esta m a multiplicar? Nos da la ecuación cuantitativa. Esta es la que tenía Milton Friedman en la placa del carro. M por V es igual a P por Y. ¿Ok? La cantidad de dinero multiplicado por la velocidad a la que se mueve ese dinero es igual al PIB nominal. Ahorita vamos a ver qué relación tiene esto con la inflación y por qué nos va a interesar. A esta le vamos a llamar la ecuación cuantitativa, ¿verdad? Y eso lo es. ¿Ok? Eso es todo. Eso es toda la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a asumir de la ecuación cuantitativa? Bueno, lo primero y primordial acá es que la velocidad va a ser constante. O sea, si ustedes cambian alguna de estas variables, M, P o Y, V no es lo que se va a mover. V no es lo que se va a mover. Se va a mantener relativamente estable. Entonces la ecuación va a tener que ajustarse de alguna otra manera. Ok, entonces V va a ser estable. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento, y esta es la parte importante, si yo aumento la cantidad de dinero,
y V es constante, y esto tiene que ser igual a esto, ¿qué pasa? Si yo aumento V, pues esta parte de la ecuación aumenta, ¿verdad? ¿Qué se va a ajustar? Bueno, tiene que ajustarse P por Y. En la misma cuantía, porque digamos, esto tiene que ser igual. Si la cantidad de dinero aumenta un 5%, necesito que el PIB nominal también aumente un 5% para que la ecuación funcione, ¿verdad? Acabamos de explicar esto. Si yo aumento la cantidad de dinero, yo necesito que el PIB nominal aumente en la misma cuantía o en el mismo porcentaje para que la ecuación se mantenga, ¿verdad? Si asumimos la dicotomía clásica como cierta, ¿verdad? Que es algo que vamos a asumir en esta ecuación. Si yo aumento la cantidad de dinero, tiene que aumentar el PIB nominal, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, recuerden que según la dicotomía clásica, el dinero es neutral. Es decir, que un aumento o reducción en la cantidad de dinero no me va a afectar a mí la cantidad de producto real, porque esta es una variable nominal y esta es una variable real. Entonces no se afectan. Entonces, si yo aumento la cantidad de dinero, solo hay una cosa que se va a poder ajustar. V no se va a poder ajustar porque la velocidad es constante. Y no se va a poder ajustar porque el dinero es neutral. ¿Qué queda? El precio. Es decir, si yo aumento la cantidad de dinero en la economía y el producto real se mantiene y la velocidad se mantiene, ¿qué es lo único que va a poder aumentar? Los precios. Aumento la cantidad de dinero, aumentan los precios, aumenta la inflación. ¿Ok? Esa es una segunda manera de explicar lo mismo que decimos ahorita. Aumenta la cantidad de dinero, aumenta la inflación. Aumenta, o mejor dicho, aumenta el nivel de precios y hay inflación. Y se reduce el valor del dinero. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero por otra vía. ¿Verdad? Yo aumento la cantidad de dinero y al final se va a aumentar el nivel de precios. De la misma manera que en el gráfico de arriba. Pero aquí lo estamos viendo con la ecuación. ¿Okay? Entonces, entre más rápidamente crezca la oferta monetaria, más rápido van a crecer los precios. ¿Verdad? Eso es como lo lógico. Hagamos entonces un ejercicio para ver esto un poco, ¿verdad? Porque eso también nos va a interesarnos. El dinero no afecta al PIB real, pero digamos, el PIB real crece normalmente. O sea, no porque haya más dinero, sino por otras razones. Entonces hay que ver, depende de cuánto aumente uno la cantidad de dinero y depende de cuánto crezca el Producto Interno Bruto, bueno, el resto del crecimiento va a tener que comérselo el nivel de precios, ¿verdad? Hagamos un ejercicio. Ok, en el 2008 ya habíamos visto, recuerden que el PIB nominal era $4.000, el nivel de precios era 5, la PIB real era 800, la cantidad de dinero era 2.000 y la velocidad es 2, ¿verdad? Ahora, en el 2009, y el PIB real son 800 toneladas, ¿verdad? En el 2009, el Banco Central aumenta la oferta monetaria un 5%. O sea, pasa de ser $2.000 de oferta a 2.100. Bueno, ¿qué pasa con la ecuación? ¿Verdad? Y veamos qué pasa con la inflación también. Y luego vamos a meter un cambio tecnológico, pero primero vamos con esto. ¿Qué pasa si manteniendo todo lo demás constante yo aumento un 5% la oferta monetaria? Bueno, la ecuación cuantitativa me dice que el precio por la cantidad es igual a la cantidad de dinero por la velocidad. En el 2009, la oferta de dinero no son $2.000, son 2.100. ¿Se acuerdan? La velocidad se mantiene constante. ¿Qué significa esto? Que M por V es 4.200. Y ese, como la ecuación tiene que ser lo mismo, ese número va a ser igual al PIB nominal. Entonces el PIB nominal tiene que ser 4.200. ¿Verdad? Ahora, yo sé que en este caso, la cantidad de maíz que se produjo en el 2009, asumimos que se mantiene constante. ¿Sí? O sea, yo sigo produciendo 800 toneladas de maíz. Entonces, si el PIB nominal tiene que ser 4.200 por fuerza, ¿verdad? Porque esa es la ecuación. Y la cantidad de maíz que se produjo son 800. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de precios en el año 2009? Se mantuvo en la cantidad de maíz, pero el PIB nominal tiene que aumentar. Ya sabemos que el precio va a tener que aumentar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nivel de precios del 2009? Bueno, es el PIB nominal, ¿verdad? P por Y dividido entre Y. Eso nos da el precio, ¿verdad? Se cancela este con este y nos da el precio. Entonces, el PIB nominal dividido entre el PIB real nos da el nivel de precios de la economía. ¿Okay? En esta ecuación, ¿verdad? En la vida real, el PIB nominal entre el PIB real nos da el deflactor, que es algo así
pero también funciona, digamos, es algo así como el nivel de precios también, entonces funciona. Entonces dividimos el PIB nominal entre el PIB real y nos dice cuánto costó cada tonelada de maíz, ¿verdad? Cada tonelada de maíz nos costó $5,25. Oh, el año pasado, en 2008, el precio era 5. Ahora, como aumentó la cantidad de dinero y no se produjo más maíz, bueno, ese aumento lo tuvo que subir el precio. Entonces, ahora el precio es 5,25. ¿Cuál es la inflación? Saquen la tasa de crecimiento. 5,25 menos $5 que era el año pasado, esa diferencia dividido entre 5. Eso nos da un 5%. ¿Qué es lo interesante de acá? Que la tasa de crecimiento del precio es igual a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. O sea, nos da exactamente la misma cosa. ¿Ok? Eso es lo interesante acá. Yo aumento la cantidad de dinero y como la ecuación se tiene que mantener y no hay más producción, entonces la variable que se va a tener que ajustar es justamente el precio. Y se va a ajustar en la misma cuantía. Ambos subieron un 5%. Entonces, vos aumentas la oferta monetaria. Si el PIB no crece, el PIB real no crece. Vos aumentas la oferta monetaria en 1% y lo que crece va a ser la inflación. Va a haber un 1% de inflación. Vos aumentas la cantidad de dinero un 10% y la inflación te va a dar un 10%. Entonces, no, y con esto una de las lecciones sería, no aumente la cantidad de dinero si el PIB real no está creciendo porque no van a afectar las variables reales, solo van a crear inflación y eso no nos gusta. Entonces, deje, suelte la maquinita, ¿verdad? Eso diría también Milton Friedman. La inflación es en todo lugar un fenómeno monetario, eso lo van a escuchar muchas veces, ¿verdad? Es como súper reiterativo. Y viene de acá. Si ustedes le dan a la maquinita de dinero, lo que van a crear es inflación, no van a afectar el PIB real. Entonces, porfa, déjense de dormir al ladito de la maquinita, porque en verdad eso no nos va a ayudar en nada, eso lo va a crear inflación. ¿Okay? Ahora, un cambio. Igual, la oferta monetaria aumenta un 5%, pero, hay una mejora tecnológica por aparte que hace que ya no produzcamos 800 toneladas de maíz, sino que produzcamos 824. Si ustedes sacan la tasa de variación, o sea, 824 menos 800 sobre 800, eso les va a dar un 3%. Es decir, el PIB real del año 2008 al año 2009 aumenta un 3%. Ok, entonces volvemos a la ecuación. El Banco Central aumenta la oferta monetaria, entonces ahora tienen 2.100. Esa es la cantidad de dinero que hay, 2.100. La velocidad es 2. Entonces, el PIB nominal, ya sabemos, nos va a tener que dar 4.200. ¿Cuál es el nivel de precios? Bueno, dividan el PIB nominal sobre el PIB real, pero el PIB real ya no son 800 porque asumimos que creció. Entonces, uno lo interpreta como una parte del crecimiento de la oferta monetaria lo va a absorber el aumento del PIB real, porque hay más cosas que comprar. Y el resto los precios. Entonces, si el PIB nominal tiene que darme 4.200 y se producen 824 kilos de toneladas de maíz, entonces el nivel de precios va a ser 5.10, 5,1. ¿Cuál es la inflación en este caso? 5,1 menos 5 sobre 5 es 2%. O sea, vean qué cosa más interesante. En la oferta monetaria aumentó un 5% y ese 5% se dividió. Es decir, el PIB real aumentó un 2% y el nivel de precios aumentó, perdón, el PIB real aumentó un 3% y el PIB nominal aumentó un 2%. Ustedes suman el 3 más el 2, les da el 5% que aumentó la oferta monetaria. Entonces, eso nos da para mucha interpretación. Es decir, alguien respóndame con esto, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasa entonces, si el Banco Central imprime un 5% de dinero y el PIB real también aumenta un 5%? O mejor dicho, ¿qué pasa si uno imprime dinero, como le decía ahorita Matías? ¿Qué pasa si uno imprime dinero al mismo ritmo al cual la economía crece? ¿Qué pasa con el nivel de precios? Es constante. Ya es constante. Porque todo el aumento de la oferta monetaria lo va a absorber el aumento del PIB real. ¿Ok? Entonces, así es como funciona. En este caso, pues no lo puedo absorber todo porque, digamos, la oferta monetaria aumentó un 5%, pero el PIB real solo aumentó un 3%. Entonces hay una parte que sí va a absorber el nivel de precios. ¿Okay? Entonces, ajá, si el PIB real es constante, entonces la tasa de inflación es exactamente igual a la tasa de crecimiento del dinero. Ustedes aumentan la cantidad de dinero y lo único que van a afectar es la inflación, asumiendo, ¿verdad?, que el dinero es neutral. ¿Verdad? Si el PIB real crece, entonces la tasa de inflación va a ser más pequeña que la tasa de crecimiento del dinero. ¿Okay?
¿Qué pasa si imprimimos demasiado dinero y en términos generales si la inflación aumenta un 50% mensual, lo cual es increíble? O sea, ustedes no han visto eso en su vida y ojalá no lo vuelvan, no lo vivan. Yo tampoco lo he vivido. Pero ha pasado varias veces y muchas veces está relacionado con esa cuestión de la deuda. Uno de los principios que vimos al inicio del curso era que los precios aumentan cuando el gobierno imprime mucho dinero. Bueno, ya sabemos por qué. A través de la ecuación, a través del diagrama, ya sabemos cómo se explica eso. Si aumentaba mucho el dinero, pues nada, pasan cosas extravagantes también. Por ejemplo, otra que mi hiperinflación fue la de Zimbabue. ¿Ok? Se aumenta mucho la cantidad de dinero, eso fue por allá del año 2007-2008. Vean el tipo de cambio. Dólares de Zimbabue, que es la moneda de Zimbabue, por dólar. Entonces, en agosto del 2007 era 245 por dólar. En abril del 2008 ya eran 29.000 por dólar. En mayo ya eran 200.000. En junio, 4 millones. En julio, 26 millones. En febrero, bueno, ya empieza aquí a bajar, ¿verdad? En 2009 ya se estabiliza. Pero imagínense que el colón, o sea, que el tipo de cambio aquí pasa de 600 colones por dólar a, no sé, 50 millones de colones por dólar. Eso no tendría ningún sentido. Y no, eso es el tipo de cambio, pero también es cuestión de la inflación, ¿verdad? Es decir, los precios en dólares de Zimbabue también aumentan a un ritmo de, a ver, aquí en 2008, no sé si fue en julio, probablemente sí, pero la inflación había sido como de, no sé, 5 millones, 20 millones por ciento, una cosa así. O sea, no tiene ningún sentido. La inflación alemana de los 30 tampoco tiene ningún sentido. O sea, una razón también por las cuales Hitler estaba tan enojado con la situación y los alemanes en general era justamente eso, ¿verdad? O sea, la historia de villano de Hitler es que les pusieron el Tratado de Versalles a pagar algo que no podían pagar y los destruyeron como país. Entonces empezaron a imprimir dinero, aumentó la inflación, la gente no tenía para comer. Entonces eso obviamente aumenta mucho el enojo. Entonces, bueno, ¿a quién culpamos? Y dice Hitler, bueno, los judíos, ellos trajeron la Gran Guerra y se aprovechó mucho del antisemitismo histórico, digamos, que empieza por los judíos mataron a Cristo. Sigue con los judíos son usureros porque piden prestado y son ricos. Y terminan acá con los judíos son los culpables de que hayamos perdido la Gran Guerra y bueno, apenas yo tengo la oportunidad, vamos a exterminarlos a todos, básicamente. Hungría, de hecho, ahorita me preguntan por el chat, Hungría tuvo una fuerte también. Sí, Hungría en el año 44-45, esa es la inflación más alta que ha habido en la historia de la humanidad, de hecho. Sí, la Alemania está muy alta, la de Zimbabue también, pero la más alta de la historia es Hungría, en el 45, justo después de la Segunda Guerra Mundial. También hay otros como menores, pero también obviamente tremendas, porque uno dice, uno no necesita una inflación del 20 millones por ciento para asustarse, ¿verdad? Ya si ustedes ven un 50% mensual, o sea, la plata no les alcanza para nada. Vean Argentina en estos tiempos, ¿verdad? Vean la hiperinflación venezolana, que ya salieron, digamos, de la situación de hiperinflación, el país está mejorando, ¿sí? De hecho, hace 2 semanas mi papá fue a Venezuela y me estaba contando más o menos cómo le contaban a él que estaban las cosas todavía una semana, que el país está mucho más seguro, que, digamos, hay gente que puede tener acceso a ciertos bienes de consumo en la medida en la cual pueda recibir dólares, porque el tipo de cambio sigue disparado. Y al tipo de cambio actual, pues los salarios en bolívares de mucha gente muy capacitada llega a $30. Entonces no tienen acceso a mucho de esa economía que se está moviendo en dólares. Y sigue, o sea, la situación sigue siendo terrible, pero al menos el problema de la hiperinflación en este momento no está siendo tan grave. O no hay hiperinflación en este momento. Sigue habiendo una crisis económica, una crisis de producción tremenda, pero de inflación ahorita no. Liberaron el tipo de cambio, me contó, ¿y qué más habían hecho? Y liberaron precios de muchas materias básicas. Eso ayudó mucho a reducir la hiperinflación. Pero bueno, básicamente lo que estamos diciendo acá es que cuando el gobierno imprime mucha plata, se crea mucha hiperinflación. ¿Okay? ¿Qué nos afecta? Bueno, una cosa es que en el corto plazo, pues vamos a perder nuestra capacidad adquisitiva, ¿verdad? El pan antes valía 1.000 colones y ahora vale 7 millones y yo gano 1 millón. No me alcanza ni con pan, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los billetes? Bueno, la gente en Hungría
sea, que decían en Hungría, la gente en Alemania, en esos años de la hiperinflación, usaban el papel en invierno, lo quemaban para tener calor, porque es que, digamos, el dinero ya no sirve de nada, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pasan? Bueno, hablamos también de un impuesto inflacionario. Si hay mucha inflación, es como que le estuvieran cobrando un impuesto a ustedes. Véanlo de la siguiente forma. El gobierno, ¿por qué está creando tanto dinero? Porque tiene, ponele, porque tiene una deuda. ¿Ok? Entonces, el dinero que crea el gobierno para pagar esa deuda crea inflación. Y a ustedes eso les afecta, porque con la inflación ustedes tienen menos poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, véanlo así, el gobierno imprime dinero para pagar su deuda y a cambio les cobra a ustedes su poder adquisitivo. Entonces, los está castigando a ustedes como ciudadanos por pagar esa deuda. Entonces, para el gobierno poder pagar esa deuda, les cobra a ustedes en forma de impuestos, de impuestos de inflación, ¿sí? Para yo poder pagar mi deuda, hago que su dinero valga menos. Y eso podemos hablarlo como un impuesto. Es como un impuesto. ¿Ok? Joel. Profe, pero no estarían castigándose a ellos mismos también porque los impuestos que ellos recaudan valen menos. También, pero digamos, digamos que la deuda está nominada en colones y eso es poco probable, pero digamos, a ver, al final, y eso es algo que también van a ver en Mac, cuando el gobierno imprime dinero para pagar algo, eso se llama señoriaje. O sea, es como imprimo plata para pagar mis deudas y esa plata la saqué de la nada. Eso tiene un costo para la gente y tiene un costo para el gobierno, tenés razón, porque conforme el gobierno, digamos, a ver, si es poco dinero, se mantiene dentro de cierto rango manejable, el gobierno va a ganar algo. O sea, sacó plata de la nada, la gente tuvo un poco menos de valor adquisitivo y pagó su deuda y se acabó. Pero si es en estos niveles, entonces el gobierno imprime, la inflación llega a ser tanta que al final sí, les cuesta más de lo que ganan, porque digamos, el gobierno imprime plata para pagar la deuda, pero la deuda está en dólares, ponele. O en el caso de Alemania, bueno, la deuda probablemente no haya estado probablemente haya estado en francos, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio, conforme aumenta la inflación, el tipo de cambio también va a aumentar. ¿Saben por qué? Bueno, en parte hay varias razones. Yo podría enumerar dos, tal vez. Una, porque el mercado cambiario es un mercado más. O sea, igual, aumenta la demanda por dólares. Digamos, hay muchos colones volando por ahí. La gente, así como compra pan, así como compra pizza, compra dólares también. Además, Costa Rica es un país inseguro. Costa Rica es un país donde yo no voy a querer invertir. Es un país donde yo no quiero tener mis ahorros. Es un país donde los colones valen menos. Entonces, yo quiero comprar dólares lo más rápido posible para mantener mi poder adquisitivo. Porque en colones no está, porque el colón se devalúa cada día, pero el dólar se mantiene y el dólar se hace más valioso. Toda la gente se ataca a comprar dólares. Entonces, en el mercado de dólares aumenta también la demanda y el tipo de cambio se dispara. Entonces, el gobierno le va a hacer cada vez más difícil pagar esa deuda conforme más imprima. Entonces, claro, tenés toda la razón. No solo le pone un impuesto a la gente en forma de reducir su poder adquisitivo, sino que el gobierno también, al tratar de pagar su deuda, imprimiendo dinero, hace que el dinero con el cual paga esa deuda también valga menos. Entonces, como dispararse en el pie. Y llega un punto en el que ya simplemente es inmanejable, como sin pago. Pero sí, tienes toda la razón. ¿Qué más podemos ver sobre la inflación? Bueno, algo que creo que ya, eso ya lo habíamos visto. La tasa de interés nominal es igual a la suma de la tasa de interés real en la inflación, o lo que habíamos visto antes. La tasa de interés real es que la tasa de interés nominal, vos te ganas un 9% y le restás la inflación. Si la inflación, perdón, si la tasa de interés es del 9% y la inflación es de un 3%, ¿cuánto aumentó tu poder adquisitivo de un año al otro? Bueno, 6%. Si el interés es de un 10% y la inflación es de un 5%, bueno, yo tengo un 10% más de plata, pero las cosas valen un 5% más. Entonces, cuántas más cosas voy a poder comprar en un año? 10 menos 5, 5%. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, la tasa de interés real es un mercado, o sea, luego lo van a ver en el mercado financiero. En el mercado financiero vamos a determinar la tasa de interés como una intersección de oferta y demanda. Una más, eso de oferta y demanda nos va a ser maravilloso, o sea, lo vamos a hacer para todo. Y es que es muy útil, ¿verdad? No lo hacemos no es que en economía usemos los modelos de oferta y demanda por vagos, porque no se nos ocurre nada más, no es eso, es que el modelo de oferta y demanda es magnífico para explicar muchas cosas de manera muy sencilla y nos funciona. Entonces,
la tasa de interés real se va a definir en ese mercado, o sea, oferta y demanda de fondos prestables. ¿Cuánto es que la gente ahorra? Y queremos empatar eso con cuánto es que la gente quiere invertir, cuánto es que la gente demanda de esos fondos que podemos prestar. Entonces, para igualar ahorro e inversión, el mercado ajusta una tasa de interés real, ¿verdad? Esa tasa de interés real, y siguiendo con lo que hemos visto de la dicotomía clásica, no se ve afectada por la tasa de inflación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aumenta la tasa de interés real en ese mercado del 5%? ¿Qué pasa si la inflación aumenta un 2%? Bueno, es un 2%. La tasa de interés nominal es un 7%. Si la tasa de inflación aumenta de 2% a 4% y esta tasa sigue siendo de un 5%, toda la tasa de interés nominal va a ser un 9%. Entonces, la tasa de interés nominal se va a ajustar justamente 1 a 1 con la tasa de inflación. ¿Y qué les quiero decir con esto? Bueno, que la tasa de interés real no afecta. La tasa de interés real se va a afectar por los determinantes de oferta y demanda de este mercado, pero no por la inflación. Porque hay dicotomía clásica. La inflación no me afecta a la tasa de interés real. Me afecta a la nominal, pero una variable nominal me afecta a una variable nominal, pero la variable real se queda quedita, ¿verdad? Esa es como la implicación de esa dicotomía clásica en cuanto a las tasas de interés. A esto que les digo se les llama efecto Fisher. ¿Qué es el efecto Fisher? Que cuando aumenta la inflación, de 1, 2, 3, 4%, la tasa de interés nominal se ajusta en un nivel 1 a 1, o sea, con una inflación un punto porcentual más alta, la tasa de interés nominal es un punto porcentual más alta. Una inflación 2 puntos porcentuales más alta hace que la tasa de interés nominal aumente 2 puntos porcentuales. ¿Sí? Entonces, eso es efecto de la dicotomía clásica. Y eso lo estudió Fisher, Irving Fisher, un economista también muy famoso que lo van a ver por esto y por otras cosas después, probablemente. Pero es eso, es decir, la tasa de interés real se va a ver inalterada por la inflación. Aumenta el nivel de precios, hay más inflación, ¿qué se va a ajustar? La tasa de interés nominal. Pero a la gente lo que le va a interesar para ver cuánto compra casa, cuánto compra carro, etcétera, va a ser la tasa de interés real, no va a ser la nominal. La variable de decisión va a ser esta. Y la variable de decisión, la variable real, no se ve afectada por la inflación. ¿Sí? Ese es el efecto Fisher. Y vean una pequeña demostración del efecto Fisher es cómo se mueve la tasa de inflación con la tasa de interés nominal y vean que se mueven muy parecido. Eso refuerza la teoría de Fisher, es decir, aumenta la inflación y la tasa de interés nominal se ajusta con ella. ¿Qué significa esto? Que la tasa real se va a mantener. O sea, va a moverse también, pero no al ritmo de la inflación. Es decir, la inflación nos va a afectar en la tasa de interés nominal, no la real. ¿Ok? Ok, entonces eso. Ahora, si la inflación no afecta a las variables reales, entonces, ¿qué afecta? Sería la pregunta que sigue, ¿verdad? Aquí dice la falacia de la inflación. Aquí tal vez es un poco grosero decir, la mayoría de las personas piensa que la inflación erosiona el ingreso real. Bueno, aquí habría que ponerle un paréntesis o unas comillas en el largo plazo. No unas comillas, un paréntesis, en el largo plazo. Es como, ay, sí, la gente piensa que la inflación erosiona el ingreso real y efectivamente lo erosiona, solo que lo erosiona en el corto plazo. O sea, si de como está pasando, o sea, es que no tengo que darles un ejemplo muy lejos, está pasando ahorita y ustedes lo están viviendo conmigo, ¿verdad? Aumentan los precios y ustedes ven que la plata les rinde menos y ustedes no están teniendo más plata que antes, ya no estoy ganando más plata que antes tampoco. Eso va a cambiar con el paso del tiempo, pero a lo largo de este año, si la inflación de hoy a mañana se dispara al 30%, a mí no me van a pagar un 30% más. ¿Ya? O sea, se va a mantener eso igual y tanto ustedes como yo vamos a sentir que la plata nos rinde menos. Entonces, sí erosiona el ingreso real en el corto plazo. Conforme ustedes permiten que la economía se ajuste y no solo suba el precio de las cosas, sino los salarios también, los costos y los precios y todo se acomode, pues ahí ya no va a afectar. ¿Okay? Ahora, según las filminas, ¿verdad? Estamos asumiendo aquí, cuando yo les estoy hablando de esta teoría, siempre estoy asumiendo a largo plazo, ¿verdad? O sea, la mayoría de las personas piensan que la inflación erosiona el ingreso real. Ok, siguiendo la teoría de la dicotomía clásica, que es lo que estamos viendo, eso es así, ¿verdad? Entonces, para efectos de la teoría, va a ser así. Yo lo que les estoy diciendo es que en la vida real,
Y dado que a muchos de ustedes y a muchas de ustedes les va a parecer muy contraintuitivo lo que estoy diciendo acá, entonces hago ese paréntesis. Vamos a ver en el futuro y ustedes en macro van a ver también que en el corto plazo no se cumple tan así, porque ahí no todo se ajusta tan rápido, hay un rezago de ciertas variables para ajustarse, entonces las variables reales sí se van a afectar en el corto plazo. Y si va a afectar la producción, y si va a afectar el salario real, etc. Pero eso es como una nota a pie de página que estoy agregando yo. Según la teoría, o sea, no va a erosionar el ingreso real porque estamos en un mundo de largo plazo, digamos. O en un mundo donde esta ecuación está funcionando y donde la dicotomía clásica se cumple. ¿Okay? En el aquí dice, en el largo plazo, el ingreso real está determinado por variables reales, no por la inflación. ¿Okay? Vean que conforme aumenta el nivel de precios, aumenta el salario nominal. ¿Qué significa esto? Que el salario real no se ve afectado por el nivel de precios. Eso se ve en un plazo larguísimo. Hay momentos donde crece más uno que el otro, pero en el largo plazo ustedes pueden ver esa relación. Decime, Joel. Profe, si un salario está indexado, también dura lo mismo que un salario que no está indexado en corregirse para igualarse con la inflación, ¿o no? Depende del contrato. O sea, cuando estamos hablando de salarios, depende del contrato que uno está diciendo. Digamos, puede haber un contrato donde el salario está indexado con el IPC. Para que no sepa, indexado es simplemente, es como decir anclado al IPC. O sea, que si el nivel de precios aumenta, usted se compromete a aumentarme el salario en ese nivel. Para que si aumenta los niveles de precios y hay más inflación, pues yo me aseguro como empleado que mi salario va a crecer también a ese ritmo, para poder comprar la misma cantidad de cosas. Bueno, pero digamos, si uno indexa el IPC, digamos que en el contrato puede ser que diga que cada 6 meses se revisa mi salario con el IPC, o puede ser que sea cada año, pues que sea cada 3 meses. Eso depende del contrato. Lo que sí hace la indexación es que me asegura a mí que mi salario va a estar anclado, digamos, a ese nivel de precios. En contraposición a un salario normal, digamos que también aumenta según el IPC, pero no al mismo nivel. O sea, es un poco más irregular y puede tarde un poco más en ajustarse. O sea, la indexación me da esa seguridad, ¿verdad? De que me lo van a aumentar con el IPC. Y, y muchos salarios son así, muchos contratos son así, también pensiones, hay pensiones indexadas. Hay contratos de deuda indexados, ¿verdad? Pero sí, o sea, ahí dependería del contrato. Normalmente va a ser un periodo menor a un año, pero la mayoría de los salarios en la economía se van a ajustar cada año, más bien. Pero, o sea, mi respuesta en corto es, depende del contrato, pero puede ser que sea menor a un año, con lo cual se estaría ajustando más rápido que el resto de los salarios, eso sí. Y se estaría ajustando más precisamente con el IPC. Ok. Ahora, seguimos con nuestra pregunta. ¿Cuáles son entonces los costos de la inflación? Si la inflación en el largo plazo no me afecta a mí las variables reales, si el IPC al aumentar no me afecta el salario real, si el IPC al aumentar no me afecta la tasa de interés real, si no me afecta la producción, si no me afecta nada, si no me afecta ninguna variable real, bueno, entonces, ¿qué afecta? Bueno, respuestas. Hay varios costos que sí van a estar asociados a la inflación. Primero, lo que llamamos costo de suelas de zapato, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la gente tiene que caminar más para hacer las compras, tiene que caminar más para retirar dinero, tiene que ir más veces al banco, tiene que estar más pendiente, tiene que moverse más básicamente. Es decir, si ustedes ven que el costo de las transacciones, bueno, el costo de las transacciones no, si ustedes ven que necesitan cada vez más dinero para comprar cosas, entonces ustedes van a querer retirar más dinero del banco. Van a querer van a necesitar ir a hacer más vueltas al banco para retirar ese dinero. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hubo una inflación enorme en Bolivia y la cosa es que ustedes, digamos, salían del trabajo, les pagaban, digamos que es una quincena y les pagan hoy, les pagan su dinero. Y en el lapso entre que ustedes salían del trabajo y llegaban al supermercado, probablemente los precios del supermercado ya habían cambiado, ¿verdad? Entonces, una de las implicaciones de este costo de suelas de zapatos es que ustedes apenas reciben la plata, quieren irla a retirar inmediatamente o quieren irla a gastar también inmediatamente. Porque ustedes saben que si ustedes duran 1 hora más o 2 horas o 3 horas más en ir al supermercado, los precios van a subir en esas 3 horas.
¿verdad? Porque estamos en una hiperinflación. En una hiperinflación, como les dije, uno de los problemas de la inflación es, o bueno, uno de los puntos o las situaciones en las cuales la inflación se hace más prominente, se hace más grave, es cuando la gente ancla sus expectativas. Por ejemplo, eso que les digo, el supermercado, en cuestión de mi ejemplo boliviano, sabe que hay inflación, entonces se predispone a que cada hora, a que cada 30 minutos tiene que cambiar los precios. Y eso hace que la inflación aumente más, ¿verdad? Como que anclamos esas expectativas y socialmente, en conjunto, como sociedad, asumimos que tenemos que estar subiendo los precios. Y eso es muy grave, obviamente. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas es eso, costos de horas de zapatos. Yo necesito ir a comprar, yo necesito ir a retirar más plata, yo necesito correr al supermercado apenas me dan la plata porque si duro 3 horas más me sale más caro. Otro, costos de menú. ¿Qué es un costo de menú? Básicamente es el costo que tienen las empresas de cambiar sus precios. Es decir, si vos tenés que cambiar como restaurante tus precios cada semana, significa que tenés que imprimir un menú nuevo cada semana. Si vas a un supermercado, tenés que sacar nuevas etiquetas cada día para etiquetar los precios nuevamente porque todo está cambiando muy rápido. Eso tiene un costo para la economía, ¿verdad? Porque ustedes tienen que, para anunciar sus precios nuevos, tienen que incurrir en un costo, tienen que imprimir nuevos menús, tienen que poner nuevas etiquetas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Una mala asignación de recursos. ¿Qué pasa? En el corto plazo, recuerden que los precios relativos pueden cambiar. Las empresas no aumentan sus precios al mismo tiempo. Hay un desfase, hay cosas que cambian de precio más rápido que otras. ¿Qué significa eso? Que los CDs pueden cambiar sus precios más rápido que las pizzas. Entonces el precio relativo entre CDs y pizzas puede cambiar. Y cuando cambian los precios relativos, que sí son una variable real, eso puede traer repercusiones para la economía como tal. Porque si los precios relativos se alteran, se altera también la percepción que tenemos de qué, de los costos de oportunidad, de los costos de producción, de la valoración que tenemos de los bienes, ¿verdad? Y eso puede hacer que de una manera falsa, de una manera engañosa, asignemos recursos a donde no tenemos que asignarlos, ¿ok? Se ve distorsionada porque ahí sí, cuando los precios relativos, que son una variable real, se alteran, bueno, ahí sí los recursos se van a alterar. Otra confusión. O sea, yo salgo de mi empleo y tengo que ir al supermercado rapidísimo porque es que si no la inflación va a aumentar y bueno, no la inflación, pero los precios van a aumentar más. Y eso es súper inconveniente. O sea, yo no puedo, y mentalmente es también muy cansado porque tengo que estar muy pendiente todo el tiempo de cuál es el precio de las cosas y cada cuánto cambian y en qué momento puedo comprar yo algo porque todo está cambiando muy rápidamente. Eso, como dice acá, dificulta el planeamiento de largo plazo. O sea, ¿cómo voy yo a pensar en una hiperinflación si me compro un carro este año? O sea, es que yo no tengo un plazo de un año. Yo solo tengo un plazo de un día. Porque, digamos, yo no sé en una semana cómo va a estar la cosa. Yo no sé en un año cómo va a estar la cosa. Hay mucha incertidumbre. Entonces, eso va a afectar mucho la asignación de recursos también, ¿verdad? También hay una distorsión de impuestos. Que ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, pero digamos, la inflación afecta a las variables nominales, ¿verdad? Y las variables nominales son sobre las cuales se ponen los impuestos. O sea, ustedes pagan una renta no sobre su salario real, no, ustedes pagan sobre su salario nominal. Entonces, conforme más inflación haya, conforme más salario nominal y ganen ustedes, bueno, los impuestos van a ser mayores. Porque los impuestos se ponen sobre la variable nominal, no sobre la variable real. ¿Ok? Hagamos un pequeño ejemplo de esto. Digamos que ustedes depositan $1000 en el banco, ¿verdad? Y lo hacen por un año. Entonces vamos a hacer dos casos, a ver en cuál caso el impuesto es mayor. Caso número 1, no hay inflación y la tasa de interés nominal que le están dando ustedes es de un 10%. Caso número 2, hay inflación y recuerden que por el efecto Fisher, la tasa de interés nominal se ajusta a esa inflación en un nivel 1,1. Entonces, a una tasa 1,1. Entonces, la inflación es de un 10%. Entonces, ¿cuál tiene que ser la tasa de interés nominal según esa ecuación? Bueno, tiene que aumentar 10 puntos porcentuales respecto a casos en inflación, ¿verdad? Entonces, la tasa de interés nominal es de un 20. Nótese que la tasa de interés real es la misma. Si la tasa de inflación es de un 0 y la tasa de nominal es de un 10, ¿cuál es la tasa real? 10 menos 0 es 10. Si la tasa de interés nominal es de un 20 y la inflación es de un 10,
¿Cuál es la tasa de interés real? Resta 20 menos 10, es 10. En ambos casos es 10. Entonces, la tasa de interés real no cambia, ¿verdad? Lo que va a cambiar es cuánto impuesto cobra. Entonces, ¿en cuál de los dos casos crece más su depósito en términos reales? Bueno, en ninguno. Ya les digo, en ninguno porque la tasa de interés real se mantiene. Ahora, el impuesto va a ser de un 25%. Entonces, ahora sí, vamos a ver en cuál caso se paga más impuesto. Entonces, ya sabemos que en ambos casos la tasa de interés real es de un 10%. Entonces, antes de pagar el impuesto, nadie está ganando más, ¿verdad? Porque la tasa real es del 10. Ahora, vean esto. Si yo deposito 1.000 colones, vamos por partes. Si yo deposito $1.000, en el caso 1, la tasa de interés nominal es de un 10%. ¿Qué significa? Que yo en intereses, ¿cuánto me gano? El 10% de 1.000. ¿Cuánto es eso? $100. El impuesto es de un 25% sobre eso que me gano. Es decir, tengo que pagar ¿cuánto? $25 en impuestos. Eso es. Caso 2, yo deposito $1.000. El interés nominal es de un 20, es decir, me gano en intereses $200. La tasa de impuestos del 25, entonces, ¿cuánto tengo que pagar? El 25% de 250, ven que es el doble. Tengo que pagar, ven que el impuesto se pone a la variable nominal, la tasa de interés nominal, entonces tengo que pagar el doble de impuestos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál fue al final de cuentas el interés que me gané? O sea, con respecto a estos $1.000, ¿en qué caso gané yo más porcentaje? ¿Sí? ¿Cuál fue mi tasa de interés real en cada caso? Después de impuestos, ¿verdad? Porque antes de impuestos ya sabemos que en ambos casos es del 10. Pero ¿qué pasa después de impuestos? En el caso 1, yo tengo que pagar el 25% de mis ganancias, ¿verdad? Y mi tasa de interés nominal. Mi tasa de interés nominal es del 10%. Entonces, ¿con cuánto de ese 10% me quedo yo después de impuestos? Bueno, con el 75%, porque yo pago el 25%, me quedo con el 75%. Multiplican y me da 7,5% nominal. O sea, después de que pagué el impuesto, la tasa de interés nominal que me gané, la neta, digamos, fue del 7,5%. Como no hay inflación, entonces mi tasa de interés real final, lo que me gané, es de un 7,5%. ¿Ok? Hasta ahí todo normal. Ahora, ¿qué pasa en el caso 2? Yo me gané en intereses un 20% de esos $1.000. Me gané un 20%. Pero el gobierno me quita el 25% de eso. Entonces multiplican ese 20% por 0,75. ¿Cuál fue la tasa de interés nominal que me gané después de impuestos? 15%. La inflación, ¿cuánto fue? El 10%. ¿Cuánto me queda? 5%. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Que cuando hay inflación, a pesar de que la tasa de impuestos sea la misma en ambos casos, yo gano más, una tasa de interés real después de impuestos más alta cuando no hay inflación que cuando hay inflación. ¿A qué se debe esto? A que el impuesto se impone sobre la tasa nominal. Entonces van a tener que pagar más. A pesar de que la tasa de interés real se mantenga, van a tener que pagar más impuestos con respecto a la tasa nominal. Y eso puede alterar, eso va a alterar el resultado. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes hacen una inversión, la inflación les va a alterar la tasa de interés real después de impuestos. Hace que los impuestos sean más pesados. ¿Okay? Ese es otro de los efectos de la inflación. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí un pequeño resumen de lo que pasó. ¿Qué otra cosa pasa con la inflación? Hay una redistribución de la riqueza. Y les hago el siguiente ejemplo, que es el de los deudores y acreedores. Supongamos que ustedes para estar aquí en la Universidad de Costa Rica piden un préstamo a CONAPI, ¿verdad? Piden un préstamo. Entonces el préstamo es de, no sé, 2 millones de colones. Ok, perfecto. Y está en colones y son 2 millones y no está indexado ni nada. ¿Qué pasa si hay una hiperinflación? Ok, ¿alguien puede ver qué está pasando? ¿Qué pasa si hay una hiperinflación y yo tengo mi deuda en CONAPE por 2 millones de colones? ¿Quién gana o quién pierde o qué pasa? No ¿Cómo, está profe? fácil. O sea, ustedes tienen su préstamo en CONAPE para estudiar por 2 millones de colones y no está indexada ni nada. Solo tienen que pagar 2 millones de colones.
que hoy valen lo que valen. ¿Qué pasa si hay una hiperinflación en Costa Rica y los precios empiezan a subir absurdamente? Ustedes tienen su deuda. ¿Qué puede pasar? O sea, la pregunta no es fácil, pero no es Y como para que ya la casi no vale nada. Los 2 millones de colores no valen nada. los 2 millones de colones no valen nada. Es decir, hoy 2 millones es plata. Con 2 millones me puedo comprar, no sé, una moto. Pero pasa un año, ¿verdad? Yo tengo mi deuda y mi deuda es de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, porque con APE tiene unos plazos bastante largos. Y tengo que pagar esos 2 millones de colones en 20 años, ponele. Pero en un año, los precios suben tanto que yo llega al punto en el que el pan vale 4 millones de colones. Yo tengo en mi billetera un billete de 10 millones de colones. ¿Y qué hago yo un día? Ay, mira, me levanto de mi cama, me voy al supermercado, compro mi pan de 4 millones de colones, pago con los 10, me dan 6 millones, me voy a Conape y digo, hey, yo tengo una deuda de 2 millones, tome con este billetito, cóbreme, ya, 2 millones, ¿te quedan cuánto? 4 millones de colones. O sea, esos 2 millones no valen nada. Entonces, cuando hay una inflación tan grande, eso beneficia a la gente que tiene deudas, porque la plata que tiene que pagar deja de valer. Entonces, yo pagué mis 2 millones de colones con lo que me sobró del pan, ¿verdad? Entonces, a mí no me costó nada pagar esa deuda. En cambio, para la gente de Conape es algo terrible, porque la gente les paga sus deudas y en verdad no pueden comprar nada con eso. Entonces, no pueden pagar los salarios, va a quebrar Conape probablemente, porque con lo que le paga la gente de los préstamos ya no les alcanza ni para pagar el salario a nadie, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Y sobre todo cuando no es predecible la inflación. Si es predecible la inflación, pues bueno, pueden indexar, por ejemplo, sus contratos, etc. Decime, Joel. Profe, entonces los intereses que cobran serían negativos para hacer una inflación tan grande. Si la inflación es tan alta, y esa es excelente observación, si la inflación es tan alta, la tasa de interés real es negativa. O sea, tu poder adquisitivo se va a reducir. O sea, yo puse un préstamo, yo hice un depósito en el banco y me van a dar un 50% de interés. Yo digo, uy, qué bien, Yupi. Pero cuando me dan ese 50% en un año, resulta ser que la inflación fue del 1000%. Entonces tenés una tasa de interés real negativa, ¿sí? O sea, salís con tu nueva plata y al final, ¿qué te puedes comprar? Puedes comprar mucho menos con esa plata. Entonces, sí, es negativa la tasa de interés real en ese caso. Eso también genera un problema, porque si la tasa de interés real es negativa, entonces nadie va a tener ningún incentivo para ahorrar. Ese es otro problema que no está acá. Los ahorros de la gente se pierden. O sea, digamos que ustedes llevan, es que vean qué cosa más triste. Digamos que ustedes llevan toda su vida ahorrando de a pocos porque quieren viajar. Ponele, quiero viajar a un lugar bonito, no sé, a Cartagena. Entonces, yo quiero viajar a Cartagena y como yo quiero viajar a Cartagena, entonces voy a ahorrar cada año una parte de lo que me ingresa, de lo que me dan, de lo que me ingresa de alguna u otra manera y voy a llegar voy a irme a Cartagena. Pero vino una hiperinflación. Entonces, vos ahorraste en 5 años, no sé, 3 millones de colones que te alcanzaban para irte a Cartagena bien y llevarte a alguien más, tal vez. Y llegó una hiperinflación, entonces esos 3 millones o 5 millones que ahorraste para irte a Cartagena, al final no valen nada. Entonces, con esos 3 millones no puedes viajar, porque el tipo de cambio se va a disparar, seguro. Y esos 3 millones no te van a alcanzar ni para el pan. Entonces, los ahorros de la gente se pierden. O sea, los ahorros normales de la clase media se pierden cada vez que hay una hiperinflación. Todo lo que ustedes han ahorrado en su vida se puede perder en una hiperinflación. Es una de las cosas una de las cosas más, digamos, psicológicamente graves. Mucha gente se suicida también. Dos cosas pasan, como cuando hay una crisis económica. O sea, yo siempre me pongo a pensar, una persona, un argentino promedio que lleva toda su vida viviendo en Argentina y tiene por lo menos 40 años, ha pasado por un montón de crisis. Yo no sé cómo siguen ahí, o sea, cómo hacen con los ahorros. Cada vez que viene una inflación se pierden sus ahorros, no les compra nada. Y en Argentina es súper difícil comprar dólares, está regulado. Ustedes no es como que van por, no es como Costa Rica. Costa Rica uno está como muy mal acostumbrado a que aquí todo se puede pagar en dólares. Son perfectamente líquidos. Ustedes pueden ir a un Subway hoy y dan un billete de $10 y normalmente se los aceptan. No exactamente siempre, pero aquí es muy líquido, que ustedes pueden usar dólares. Aquí ustedes pueden abrir cuentas en dólares sin demasiada dificultad.
Si ustedes pueden tener su cuenta en colones o cuenta en dólares. Todos los precios de los bienes duraderos están en dólares. Ustedes compran un carro, está en dólares. Ustedes compran una casa, está en dólares. Entonces es una economía con una buena porción de dolarización. Entonces, acá es súper fácil, pero en un país como Argentina, cuando el precio es regulado, cuando el tipo de cambio es regulado, ustedes no pueden comprar dólares tan fácil. Entonces, todo va a estar en pesos y sus ahorros probablemente van a estar en pesos. Entonces, cuando viene una hiperinflación, chao. O sea, los ahorros a la basura. ¿Verdad? Y además pierden el trabajo y tal. Entonces, tremendo. Es tremendo. ¿Ok? Entonces, bueno, explicamos acá y lo que intentamos hacer en esta clase es explicar el fenómeno de la inflación, ¿verdad? Explicar el principio de que cuando el gobierno imprime mucho dinero, suben los precios. Bueno, ya sabemos por qué, a través del modelo de la teoría cuantitativa, ¿verdad? En el largo plazo el dinero es neutral, solo va a afectar valores nominales. Ya hablamos también de que en el corto plazo sí puede tener un efecto porque los precios relativos, porque el ajuste que tiene la economía de esa inflación no es inmediata, sino que los salarios tienen que subir con el tiempo y digamos, conforme pasa el tiempo nos podemos ajustar, pero en el corto plazo no. Entonces el poder adquisitivo sí va a reducirse, puede haber un impuesto inflacionario, va a haber menos incentivos para ahorrar, menos incentivos para invertir y se van a asignar los recursos de una manera errónea, ¿verdad? Y se van a redistribuir las riquezas de acreedores a deudores o a reyes. ¿Okay? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Ok, con esto acabo yo la clase. Abro entonces mi espacio de preguntas.